para poder aprender tenemos que dejar que afloren los prejuicios de manera respetuosa, y los prejuicios solo afloran si uno puede hacer las preguntas que supone que no se pueden hacer. Entonces tenemos un muro que se llama Eso no se pregunta. Hicimos uno sobre autismo. Y esto ha permitido que circulen preguntas. Muchos profes han preguntado, bueno, ¿qué es el autismo? ¿Esto qué onda? ¿Qué hago con mi estudiante? Desde cosas como, ay, las personas con autismo sí pueden firmar una hipoteca. O sea, de todas las preguntas que te puedas imaginar. Y yo creo que eso ha permitido, en las respuestas que hemos empezado a circular, ha permitido que los prejuicios afloren y que hagamos una pedagogía desde la curiosidad que nos es inevitable. Entonces, pues sí, es una experiencia y uno se aproxima a la experiencia con la curiosidad humana de que nada de lo humano pues nos sea ajeno. Y ojalá sea así que nos acerquemos al autismo. Una de cada 5 personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente, percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Diarios de Parque. Hoy me acompaña Vivian Unas. Y Vivian Unas es una profesora espectacular. Así me la referenciaron la primera vez. Y bueno, es que Vivian ha dedicado su vida completa a la educación. Mis cuentas me dan que más o menos han pasado 24 años desde la primera vez que Vivian dictó una clase. Hoy en día está en el departamento de pedagogía de la Universidad ICESI, lidera este departamento. Y gracias a esa experiencia tan amplia, hoy vamos a poder charlar de la intersección entre la neurodiversidad y la educación superior. A partir de esa experiencia de Vivian como profesora, pero también a partir de su experiencia como la mamá de Martín, que es su hijo, que es un niño autista. Y bueno, quiero terminar esta presentación contando que Vivian se define como feminista y además dice que encuentra la felicidad en los libros, los chocolates y la posibilidad de escribir cosas inútiles. Entonces, Vivian, bienvenida. Muchas gracias por aceptar conversar conmigo en Diarios de Parque. Claudia, gracias a ti por invitarme. Tengo pocas oportunidades de tocar este tema en público y entonces agradezco mucho pues esta oportunidad que me das, porque también uno va armando ahí su propia historia mientras la va contando, la va entendiendo también. Así que muchas gracias. Ok. Bueno, primero quería preguntarte si hay algo importante que no esté en esta presentación que hice de ti y que tú quisieras dejar claro. No sé si hay algo que olvidé. Pues hay muchas cosas, yo soy una persona muy importante, pero en realidad no, mentiras, no es broma, no, está muy bien, está muy linda la presentación, muchas gracias, Claudia. Yo soy sobre todo una maestra, pues después de muchos años de estar trabajando en la universidad, soy socióloga y comunicadora también. Y bueno, desde allí es donde he desarrollado mi actividad académica. Vale, muy bien. Entonces empecemos por hablar de Martín. Cuéntanos un Martín. poquito del gran Martín. El gran Martín, bueno, Martín es un chico que tiene 9 años actualmente, está a punto de cumplir 10 años y es un chico estupendo. Martíncho llega a nuestra vida, a la vida de nuestra familia, como un niño más deseado, buscado, esperado, bueno, un parto mental, ¿no? Como dicen por ahí, o sea, pensado antes de nacer. Y además, pues como anhelado por toda una familia y tenemos un embarazo normal, tenemos
unos primeros meses normales, excepto que Martín presentó algo que hoy se denomina como llanto del desahogo, ¿no? Que es este llanto muy intenso que suelen tener bebés, algunos bebés durante las primeras 12 semanas, y que es un llanto que además desafía de un modo muy fuerte a padres, a padres como nosotros, que esperábamos no dejar llorar a nuestros hijos o hijas, ¿no? Y este es un llanto que lo único que lo cura es llorar, porque es un llanto que es básicamente una respuesta al estrés que experimentan los niños, los bebés al nacer, ¿no? Y en esos primeros días. Entonces, él experimentó este llanto. Luego yo encontré algunos papers por ahí, algunos que relacionaban a los bebés que experimentan llanto del desahogo con autismo, entre otras cosas, porque el llanto del desahogo se produce más en bebés que parecieran como construir más, encapsularse más, protegerse más del ruido, ser más tranquilos en el día, y que en realidad lo que están haciendo es como protegiéndose pues de la hipersensibilidad que les genera pues el mundo. Entonces, bueno, Martín presentó esto, pero ya pasaron 12 semanas y era un niño normal, un poquito más, menos dormilón que el resto y ya. Luego cuando entró al jardín de infantes, nosotros siempre hemos percibido que Martín era un poquito abstraído, digamos, era un bebé que establecía vínculo con nosotros, que nos buscaba con la mirada, sí, pero era abstraído, o sea, él era un bebé como en su mundo y extraordinariamente tranquilo, tranquilo, muy, muy tranquilo, o sea, nosotros no tuvimos nunca ni una pataleta, ni él no, o sea, era un niño como muy, muy tranquilo, cosa que luego entendimos que no era tan normal, pero ahí pues estábamos felices, bendecidos y afortunados de tener un niño que nunca, nunca hacía una pataleta ni desobedecía una orden. Bueno, cuando entró al jardín sí empezamos a notar algunas particularidades de Martín. Varias muy difusas también, ¿no? O sea, por ejemplo, él iba un poquitito más atrás en el desarrollo motriz, un poquitito, pero nada que fuese pues escandaloso, pero sí notábamos que pues mientras todos los niños se volteaban, el mancito todavía nada. O mientras, bueno, así un poquitito, digamos. Y eso, bueno, eso como que no nos preocupaba mucho, pero igual lo teníamos como en el radar. Luego, como con ciertas actividades notábamos como su torpeza, con ciertas cosas que en el jardín eran importantes, como, qué sé yo, comer por sí mismo, traer su lonchera, ponerse su ropa, o sea, él ahí cambia, el de control de esfínter, o sea, con todo eso él iba como, además notábamos como su torpeza, pero además notábamos como que no estaba habitando el mundo, o sea, como que él no se enteraba muy bien de que esto había que hacerlo. Y luego, pues claro, era muy abstraído, él se iba para la luna, o sea, las maestras del jardín, que fue un jardín fantástico. Yo siempre recuerdo una anécdota, una de ellas decía como, le decía Martín, Tierra llamando a Martín, y él le respondía que estaba en Júpiter. Y estaba en Júpiter, y siempre respondía eso, y yo decía, tan divertido el niño, además porque tenía 2 años y medio, ya sabía Júpiter. Bueno, sí, era como muy bueno, eran cosas así en el lenguaje también, en el lenguaje Martín no imitó, o sea, yo recuerdo mucho que habíamos llegado como de un paseo en Europa en que él decía tren y el tren pues lo mataba como a todos los niños viendo el metro y tal. Y cuando regresamos, tenemos una amiga que tiene una niña de su edad, exactamente se llevan como 2 meses, y de pronto yo veo a esta nena que repetía todo lo que la mamá decía, agua, agua, y yo mira a Martín y Martín nunca repetía, nunca. Y yo, tan raro, pero bueno. Todo eso difuso no me decía mucha cosa. Luego el hombre tampoco hacía como mucho juego simbólico. Yo le tenía ollitas, muñecas, carritos, todo. Él, él tenía como sus propios juegos. Tengo que decir una nota importante, es que a Martín lo ha criado su tía, digamos, mientras nosotros trabajábamos. Mi tía, en realidad, que es una mujer maravillosa, profesional, como jubilada, se dedicó a él en cuerpo y alma, y ella pues a nosotros realmente todo nos parecía como medio normal, medio raro y medio normal esa rareza, yo creo más bien. Pero en el jardín empezaron a insistirnos con que seguramente estábamos mimando mucho a Martincho, porque Martincho no, pues como que no la lograba con la ejecución de ciertas tareas, con la relación con los demás niños. Martín no miraba a los ojos, Martín ingresaba al jardín y ellas siempre recibían a los niños y a las niñas con un saludo. Martín no saludaba, Martín entraba y no miraba a nadie. Martín no se enteraba quiénes eran sus compañeros, para él todos eran el niño, la niña, ninguno tenía nombre.
y pequeños detalles, entonces nos volvimos los papás que al finalizar la reunión de padres de familia colectiva, pues nos quedábamos hablando. Ay, miren, Martín sigue en esto, entonces había de todo. Y luego tenía, paralelamente, que parecía no tener como una conversación pragmática, o sea, la conversación natural, espontánea, parecía no ser tan fluida. En cambio, sí, pues tenía como unas conversaciones, unos diálogos o unos temas que aparecían como en su lenguaje, pues que parecían muy sofisticados a su edad y una serie de ansiedades también extrañas. Por ejemplo, una vez tendría unos 3 años, se enteró que la gravedad existía, pues como que, no sé, le explicamos, vi un programa, no sé, algo así, y estaba muy angustiado porque sentía que qué pasaba si la gravedad se acababa. La gravedad se acababa, íbamos a salir volando y no pudo dormir. Entonces, ¿Esto era qué edad? no, pues tendría 3 años, 3 años y medio, Tenía sí. ese nivel de preocupación. Sí, toda la vida ha sido un niño con muy preocupado, un niño preocupado, un niño, un alma vieja, como le digo yo, un adultico. Y entonces, pues todo eso junto, pues era, y las maestras muy sabiamente, creo que nunca patologizaron la condición, o sea, nunca patologizaron nada de lo que pasaba y lo atribuían más bien a asuntos de crianza. Ok, Yo durante mucho tiempo también lo leí de esa manera, yo tengo que decirlo, soy de ciencias sociales y estoy habituada a pensar los problemas como, o más bien que el origen de los problemas es un origen cultural y social. Esa es como mi disposición. Y entonces yo leía también, bueno, aquí qué estamos haciendo. Entonces las maestras nos decían, ay, hagan esto. Entonces nosotros hacíamos eso. En algún momento fue, no le pasen más libros, porque pues él tenía una biblioteca robusta, no le pasen más libros de niños, no más. Tratemos de, bueno, no le pasábamos los libros. Y el peladito seguía y seguía y seguía y con la norma era de un inflexible. Yo me acuerdo que una vez la odontopediatra le dijo que se cepillara durante 2 minutos y entonces había que poner los 2 minutos y si no eran 2 minutos este niño le parecía que se iban a podrir los dientes. Bueno, y entonces las maestras quiten el reloj, todo lo que uno, además era todo iba muy en contravía, iba muy en contrasentido para nosotros de lo que le estaban pidiendo a las otras familias, que era ponga reglas, ponga a nosotras como suelte y suelte. Pero nada de eso parecía ayudar a Martín. Yo consulté en ese proceso a una amiga, una querida amiga psicóloga que tiene un enfoque pues también esto muy culturalista, muy humanista, es una mujer muy sabia, psicóloga educativa, profesora y compañera, y ella de nuevo insistía en que tenía que ver con la relación con nosotros, en particular con la relación con la madre, que es como la manera en que la psicología suele verlo. Entonces esto ya empezó a generarme culpa, o sea, yo qué estaba haciendo, o sea, ¿no? Y que tal vez que ustedes no están o atendiendo suficientemente al niño para que construya su subjetividad. Yo decía, pero este niño es el centro del planeta. Yo no puedo entender. Hasta que un día, una Navidad, eh, de pronto me di cuenta que Martincho no sabía contar hasta, él tenía 4 años en ese momento, no sabía contar hasta cuatro. Los niños ya sabían, o sea, si uno tiene 4 años, pues sabe uno, dos, tres, cuatro. Eso es como, él no sabía contar hasta cuatro, no se sabía el cumpleaños feliz, no se sabía ninguna canción, pero se sabía las fechas de la liberación, las fechas de independencia de toda América Latina y de las dictaduras. Bueno, y eso lo había cogido como de par cosas, un programa de niños de Discovery, no sé, y pum, ya. Y entonces yo dije, no, pero esto aquí ya está muy raro. Y yo esa Navidad hablé Javi, mi marido, el papá de Martín, y le dije, no, mira, aquí pasa algo. O sea, a mí no me digan más que somos nosotros que estamos criando, aquí pasa algo, o sea, que hay algo con una base biológica que va más allá de nuestras intentonas, exactamente, de nuestras intentonas de crianza. Por fortuna tenemos un amigo maravilloso, médico, bueno, que su hijo, que se llama también Martín, un hijo ya grande, tiene 20 años, Martín tenía autismo y entonces yo más o menos tenía como esta historia ahí de correlato, yo dije, no, aquí pasa algo y ahí decidimos evaluar con la, digamos, un poco la resistencia de las maestras, pero también la solidaridad de las maestras. Hicimos 3 evaluaciones, encontramos una neuropsicóloga muy bella porque fue una mujer además que de entrada nos dijo, yo no voy a evaluar a Martín a la primera, tiene 4 años, claramente aquí hay pues una expresión oral desarrollada,
no lo vamos a evaluar, no le vamos a hacer un diagnóstico tan pequeño, vamos a hacer una evaluación anual hasta que sea un momento prudente para decidir si hacemos diagnóstico o no, pero sí vamos a empezar proceso terapéutico. Entonces nosotros empezamos, ya habíamos hecho con Martín algunas cosas, ya habíamos iniciado algunos procesos terapéuticos, hicimos una primera evaluación, sabíamos que no iba a ser concluyente, no iba a haber diagnóstico, pero empezamos a hacer integración sensorial, y empezamos a hacer fonoaudiología, que fue maravilloso, con una mujer que nos acompañó muchos años. Y luego hicimos a los 5 años de nuevo una evaluación, una última evaluación, y ya en ese momento ya Martín había entrado al colegio, entró a transición en el colegio, y en el colegio pues ya la maestra también había identificado algunas cosas, o sea, ya nosotros sabíamos como, bueno, pero ese último año, entre los 5 y los 6, el cambio de Martíncho fue del cielo a la tierra. Por primera vez hizo un amigo, se sabía el nombre, estaba conectado, o sea, estaba fantástico. Yo dije, no, pues aquí nosotros seguramente fue como la primiparada y que excesivamente fijado en el niño, no, yo creo que esto, la sexta evaluación no va a ser, pues, pero perdón, la tercera evaluación, fuimos a la tercera evaluación absolutamente seguros de que nos iban a decir que ahí no pasaba nada, y la neuro ahí nos dijo, bueno, pues sí, o sea, aquí después de estas 3 evaluaciones, mira, la puntuación de Martín fue esta, nos hicieron pues un examen muy complejo, con maestra, cuidadora, madre, bueno. Y luego dijo, no, pues aquí sí, o sea, a mí me entra que Martín está dentro del espectro, en lo que comúnmente reconocemos como Asperger. Y a partir de ahí tuvimos un diagnóstico. Ok, Esa es un poco la historia. un poco la historia. Muy Sí. interesante porque además no es algo lineal, ¿cierto? No, no, cada historia es distinta, por eso a mí me encanta oír a los papás, pero además eh, creo que hay un punto muy interesante en tu historia y es pues el rol de las maestras que siempre es tan importante, ¿cierto? Que identifican cosas porque han visto como tantos niños que muchas veces pasa con los que tenemos uno solo y es que no tenemos como un patrón de comparación y muchas cosas pues nos parecen tranquilas y al final, dependiendo del lente de cada papá, uno interpreta las señales. Lo que nos contabas que ustedes desde su lente de las ciencias sociales y como se aproximaban a las señales, pues no había nada, no les parecía nada extraño hasta que llegamos a esta historia que me parece fantástica de las fechas de la independencia y de las dictaduras. Ya eso era algo que te dice, uy, no, hay algo distinto. Quiero preguntarte ahora más allá de, pues, de ese diagnóstico al que llegan, que tendrá una definición, etcétera. Quiero preguntarte por cómo entiendes tú, Vivian, cómo entiende Vivian el autismo. Si te lo preguntan, si alguien te dice, venga, ¿eso qué es? ¿Tú qué le dirías? Uy, esa es una pregunta súper difícil. Yo creo que diría en principio que se trata de un diseño distinto. O sea, yo creo que el cerebro de Martín funciona distinto. Eh, Creo que además para mí el autismo es también una suerte de misterio. eh, y creo que en algún momento decidí que siguiera siendo un misterio también, ¿no? Porque los primeros años en el que tuvimos un diagnóstico fueron años en que Javi y yo tomamos una decisión que fue sabia en su momento, y era, yo me encargo, yo que soy como más adepta al mundo académico, me encargo de la información científica, y vos mantenete al margen porque si no nos vamos a enloquecer los dos. Entonces yo me dediqué a leer, a aprender, y entonces diría, bueno, ahí sí hay como en el autismo sí hay como una configuración neuronal distinta, un modo de conectar distinto también. Em, yo digo, hay una suerte de discapacidad también, y creo que también lo he entendido de esa manera. em, que tiene efectos, por supuesto, en la comunicación y demás, pero hubo un momento en el que yo dije, no más, o sea, no más, también nada de esto me va a decir cómo es mi hijo. Yo no soy una experta en autismo, no tengo que serlo, yo en lo único que podré ser
una experta en el misterio que es mi hijo, ¿no? Y ahí me voy a concentrar en tratar de entender a este sujeto pequeño que tengo en casa. Entonces, yo diría en principio que el autismo es, sí, pues es, salió diseñado distinto este niño y salió con un diseño distinto, pero bueno, tengo un amigo que tiene una visión así como súper romantizada, muy interesante, en particular yo no siquiera sé este nivel es tan complicado también este lugar que ocupa Martín dentro del espectro, ¿cierto? Porque es un lugar que desde lejos se ve lleno de privilegios, ¿no? Pues es un niño oral, que se expresa bien, que tiene una inteligencia promedio, que además para ciertas cosas parece pues como, digamos, con una inteligencia excepcional o con una memoria por lo menos excepcional. Entonces uno ve como esto y dice, pero aquí, y durante mucho tiempo nosotros interpretábamos esto es como un superpoder, ¿no? Y ahora estamos en el trabajo de enseñarle que no es un superpoder tampoco, que hay dificultades de verlas, ¿no? Y asumirlas también. Pero bueno, tengo un amigo que lo romantiza mucho y dice que para él la condición de Martín es el diseño perfecto, dice, es como un seres humanos sin mucha maldad, yo diría sin malicia más bien, y con mucha inteligencia, con una inteligencia. Bueno, ese es un modo de verlo. Yo me trato de tomar distancia de ella, pero en los momentos más románticos y donde necesito echar fuerzas, pues la acojo. Pero me gusta la palabra que usas, un diseño. Es un Diseño, diseño. ¿no? Algunas personas hablan de el cableado, ¿no? Pero es la primera vez que alguien acá usa la palabra diseño y me gusta mucho esa visión que traes. Y acá hay un punto importante que quisiera decir y es eh, que es muy importante en el caso de niños como Martín, que como tú dices, parecen no necesitar mucho, eh, no verlo de esa forma porque precisamente porque como no parecen necesitar muchos apoyos porque todo está muy bien, eh, pueden quedar, digamos, por fuera de recibir los apoyos que necesitan y eso en el largo plazo entiendo que no es tan bueno. Entonces, por eso a mí no me gusta mucho cuando dentro del espectro se pone el apellido ese de alto funcionamiento y bajo funcionamiento, porque como que al de bajo funcionamiento usted ya de una vez lo condena, como es que no tiene muchas deficiencias, ¿cierto? Y no presume competencia de lo que puede hacer. Pero creo que el otro extremo, que es como el caso de Martín, me parece aún más peligroso porque entonces como todo está muy bien y no parece tener mayores desafíos, pues no me preocupo por ver en dónde necesita los apoyos y entonces como que al final es mejor eh, no poner el apellido y más bien ver al personaje y al individuo así como tú decidiste, bueno, me voy a concentrar no en entender el autismo, sino en entender a este pequeño que tengo en casa. Es cierto, tú tienes toda la razón. A nosotros un neuropediatra muy Muy afamado cuando llevamos a refrendar el diagnóstico de Martín ante el sistema de salud, después de revisarlo y tal, nos dijo, bueno, está muy bien, sí, definitivamente este niño está dentro del espectro, pero no te preocupes, que él es muy inteligente, no le va a pasar nada. Y yo, bueno, y fui a eso, lo recibí, me fui sin decir una sola palabra porque no valía la pena, pero también pensaba, no le va a pasar nada, o sea, este doctor pues no entiende que tengo un niño con ansiedad, que tengo un niño que anticipa todos los escenarios posibles y bueno, en fin, o sea, como tengo un niño que tiene grandes retos y desafíos con respecto a su cuerpo, ¿no? Un niño que se espanta con una licuadora, o sea, no entiende, bueno, en fin. Pero, y tienes toda la razón. Y lo otro que también creo y que se ha hecho como muy visible en nuestra experiencia es además que algo que repite la literatura sobre el tema es que el alto, el bajo funcionamiento, o sea, la idea de lo funcional también es muy relativa a los contextos, sin duda. Nosotros hemos sido, yo creo que, bueno, hemos sido como de cierta manera afortunados, yo creo que por varias cosas. Una, porque somos un hogar, o porque yo sí creo que somos un hogar, pues, mucho menos patriarcal, mucho menos machista que muchos hogares, y eso en el caso de los niños, de los varones con autismo, sí que es importante.
Yo creo que nosotros hemos hablado con muchas familias porque pues obviamente cuando uno ya dice, bueno, yo tengo un niño con un diagnóstico y tal, pues llega mucha gente que dice, ayúdeme, me acaban de diagnosticar. Y nosotros nos hemos reunido con familias que tienen chicos, varones, con el mismo diagnóstico de Martín, con las mismas condiciones. Estas familias estaban destruidas. Y para nosotros nunca fue tal tragedia, y yo creo que en parte la experiencia en niños y niñas que eran orales, digamos que eran niños y niñas que probablemente pues no sé, que pues, estas familias podían decir, bueno, aquí los retos son menores que en otros casos, o los desafíos son menores. El nivel de conmoción tenía mucho que ver con que este niño no respondía a los estándares de masculinidad. Que eran esperados. Entonces, generalmente el padre decía, pues la torpeza física incomoda un montón, que no juegue fútbol es terrible, que el niño tenga intereses en ocasiones más intelectuales, pues es horroroso, que sea menos exitoso socialmente, o sea, todas esas cosas que están como relacionadas con la masculinidad más hegemónica, como decimos en la academia, pues todas esas cosas, pues los niños con autismo generalmente no responden a ellas, y eso a los padres los duele mucho, les afecta muchísimo, en particular a los varones, a los padres varones, pues a los hombres. Yo creo que en casa eso por fortuna no pasó, y yo creo que eso fue un alivio, eso alivió mucho de la cosa. Y luego ha habido otros privilegios, pues que un colegio con un grupo pequeño de 11 niños que han estado desde el comienzo, que lo saben. En estos días Martín no se logra amarrar los zapatos, aprende a amarrar los zapatos, y me estaba contando que todo el salón a su alrededor se reunió para que a enseñarle a amarrar los zapatos. O sea, todos estos factores han hecho que nosotros realmente nos sintamos pues que realmente hay mucho que hacer, o sea que los apoyos son muchos. Pero cuando sacamos la cabeza de la pequeña burbuja, ¿no? Y miramos el caso de otros niños de la misma condición de Martín, con desafíos muy similares en la escuela pública o en colegios, por ejemplo, de élite, en donde las exigencias son durísimas. En estos casos, pues estos niños realmente van a necesitar un montón de apoyos para poder sobrevivir a estos ambientes más adversos, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso he venido haciendo conciencia con respecto a esto que tú dices de, de, mm, de la condición funcional, ¿no? Que definitivamente es cierto, o sea, en la medida en que los contextos son más amables, más amorosos, eh, son más incluyentes, son más abiertos a la diversidad, la acogen la diversidad, pues en esa medida los niños y las niñas pues son más funcionales todos y todas en su singularidad. Claro, el contexto es fundamental, el contexto un poco te determina la famosa funcionalidad o la necesidad de apoyos. Por eso hay que trabajar también en el contexto, diría uno, al final es como la conclusión de esta pedacito de nuestra conversación. Sin duda, sin duda. Quisiera ahora preguntarte o movernos de la experiencia con Martín a tu experiencia como profesora de personas, digamos, adultas o adolescentes, porque realmente a ti no te llegan tan grandes a la universidad, eh, y de ese trabajo que hace la universidad cuando se encuentra pues con alumnos con alguna neurodivergencia. ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya como profesora y cómo tu experiencia con Martín pues ha nutrido la forma en que la abordas? Pues esta historia ha sido muy interesante. Yo no soy pedagoga, yo no soy pedagoga de profesión, ni he estudiado educación en ninguno de los títulos que ha acumulado, que me ha tocado acumular en esta carrera. Tengo algún título de educadora, pero he hecho investigación sobre sociología del trabajo docente, eso es lo que yo había hecho. E ICESI se lanza a diseñar carreras en licenciaturas, a formar futuros y futuras maestras como una apuesta política en su momento, pues que era muy delirante, pues para la ciudad entera, o sea, que una universidad privada, de élite, pequeña, digamos, vamos a formar maestros y maestras, pues es una cosa muy rara. Yo formé parte del proceso de diseño de estas carreras, y luego estuvimos buscando jefa de departamento de pedagogía, que es el departamento que se encarga como de formar en el oficio docente, y no conseguimos. Por distintas razones fue un año muy infructuoso de búsqueda, y el rector, en una osadía, pues, o en un colmo del desespero, me dijo, pues tome usted
la jefatura del departamento, ya que pues usted ha estado en este proceso, yo había estudiado educación popular, había estado cercana a Univalle, al instituto, trabajado oficio docente, me dijo, pues usted más o menos es cercana, ha estado en este diseño, toma el departamento un año y en un año vemos pues cómo se ha sentido. Y ese año justamente fue el año en que diagnosticaron a Martín. Bueno, no, en el que empezamos a tener las primeras intuiciones de que algo ocurría con Martín y en el que la escuela era como empezó a ser un problema, empezó a ser un asunto significativo. Nosotros hasta el momento habíamos decidido con el Javi, que tiene una sabiduría muy especial, para estas cosas, habíamos decidido que nuestra relación con el colegio iba a ser siempre una relación de papás distantes. Javi me tenía prohibido participar en las reuniones de padres, dijo, aquí somos papá, no más, no nos vamos a meter, vamos a marcar la distancia con el colegio y de repente nosotros éramos los papás que tenían que quedarse en el colegio, que tenían que pensar, o sea, como que la vida nos arrojó a hacer esta tarea. Eh, y yo llego además a un departamento de pedagogía a pensar la escuela y a pensar la educación desde un lugar de responsabilidad y de compromiso, pues que no había tenido necesariamente antes. Y esto fue como una convergencia, pues medio mágica, ¿no? Porque yo creo que ni yo habría sido, probablemente no habría podido acompañar tan bien a Martín, o también no mínimo, yo he cometido 500 errores, por supuesto, pero no lo podría haber acompañado como lo he acompañado si no estuviera en el departamento y creo que el departamento pues no tendría ciertas cosas si yo no tuviera esta experiencia con Martíncho que me ha hecho sensible a pensar la diversidad en la escuela. Y eso estaba ahí puesto, ¿no? Todo el tiempo, como te digo, no es mi agenda académica, yo no trabajo autismo, esos no son mis temas, pero sí tenía como la sensibilidad instalada y tengo una compañera que además trabajó en un colegio que hace inclusión con niños y niñas en el espectro muy fuerte en Bogotá, con República de Venezuela, no sé si lo conoces, es una escuela muy especial, mi amiga había trabajado allí. Entonces teníamos como ambas somos mamás con niños en la misma edad, entonces teníamos como esa sensibilidad ahí puesta, ella es directora de programa y yo creo que la primera experiencia que tuvimos con esto fue con un estudiante que tiene un diagnóstico de esquizofrenia y de bipolaridad. Este estudiante escribe un libro, lanza un libro, y nosotros con su familia lo lanza en la universidad y vamos al lanzamiento y empiezo a hablar con la mamá de este estudiante y esta mamá me dice que van a tener que retirar al chico de la universidad, un chico que estudia licenciatura en literatura, que escribe un libro además, ¿no? Que lo van a tener que retirar porque pues realmente ha sido muy difícil, pues porque el chico tiene internaciones varias, tiene hospitalizaciones, no puede con horarios muy tempranos porque la medicina, la droga, tal, y yo empiezo a escucharla y le digo, no, pero ¿cómo así? Y además ella me empieza a contar, ella llora, yo lloro, o sea, era como una cosa, y yo le digo, no, pero no podemos hacer esto, nuestro deber es garantizar que este estudiante pues tenga las mejores condiciones para terminar su carrera. ¿Cómo vamos a perder a un chico que tan joven escribe un libro, ¿no? O sea, que quiere ser maestro de literatura, o sea, ¿cómo? No, no puede ser. Y empezamos a hacer como nuestro primer PR, ¿no? Una suerte de PR, no existe el PR o sea, no hay planes, no hay una legislación que regule los planes individuales de ajuste razonables para la educación superior en Colombia. Pero bueno, allí de una manera, pues, como te digo, intuitiva empezamos a organizar. Y eso pasó pues por un proceso de conversar con sus profesores, de organizar sus horarios y bueno, ahí ya vamos, ya dentro de poquito se nos gradúa nuestro estudiante. Eso ha sido muy emocionante, por supuesto. Y bueno, eso inauguró yo creo que una preocupación que ha estado atravesando, que no es solo mía, sin duda, ¿no? Es una preocupación que viene desde distintos lugares, que además creo que va a culminar en la creación de una oficina de inclusión en la universidad que está próxima, ya su instalación y todo. em, y creo que se suma a otros esfuerzos que se estaban haciendo de manera también, yo siento que intuitiva en otros departamentos de la universidad. ¿Qué creo yo? Mira, yo creo que primero las universidades tenemos barreras estructurales. O sea, sin duda no nos llegan estudiantes neurodiversos. Y no nos llegan porque hay barreras, lo que llamamos pues nosotros, lo que denominamos barreras estructurales, que son barreras que impiden que muchas personas lleguen a la universidad por razones de clase, por razones de étnico-raciales, por razones de lugar en el que viven, los estudiantes rurales llegan muy difícilmente y entre ellos están los estudiantes neurodiversos. O sea, nosotros realmente los estudiantes que nos llegan
con condiciones de neurodiversidad, son estudiantes eh, muy singulares, generalmente chicos o chicas con algún nivel de superdotación o como digan talentos excepcionales que con esto, agarrados a esto como una suerte de salvavidas, lograron llegar. Pensan, entonces la logran porque la universidad exige pues unas pruebas de estado y unos niveles pues y bueno, nos llegan en esas condiciones. Eso significa que hay muchos y muchos que se quedan atrás, que hay un trabajo enorme que hacer para que más personas puedan acceder a la universidad. Y que es una responsabilidad tanto de la escuela como de las universidades mismas, ¿no? Ocuparse qué pasa hacia atrás, porque muchos no llegan. Y luego los que llegan, nos llegan como en son como dos grupos. Uno, los martincitos que han tenido acompañamiento, proceso, que han tenido terapia, que conocen su condición, que tienen apoyos familiares, ¿cierto? Con los que podemos además contar en la universidad. Son chicos y chicas, generalmente las personas que llegan a la universidad son chicos y chicas que saben, pueden dar cuenta de su condición. O sea, pueden decir, mire, yo a mí me pasa esto, yo necesito esto, que han sido formados un poco entre tanta terapia y tanta para ello. Yo cuento siempre la misma historia, es que cuando mi hermano estaba lejos, cuando estábamos en esto, cuando nos diagnosticaron a Martín, y yo iba en el transporte público hablando con él por teléfono, entonces yo le decía, mira, mira, W, a mi hermano le decimos así, mira que nos dicen esto, eso lo denominan Asperger. En aquel momento lo llamábamos Asperger, ya no lo llamamos así, pero se denomina Asperger y pues no, pues encajándola, pues no, yo estoy, bueno, yo hablando con mi hermano y de pronto una chica con el uniforme de la universidad, una chica de medicina, con uniforme de medicina, me dice, señora, a su hijo le diagnosticaron con Asperger, no se preocupe, yo tengo Asperger. Me dijo eso y yo empecé a llorar y yo la abrazaba y ella toda incómoda, pues claro, como señora, suélteme, me decía yo, ay, sí, yo sé, pero usted tan linda. Eh, nos llegan Es chicos así. el mensaje que necesitabas en ese Pues momento. claro, esa una chica, no es una chica de Nariño. Si ella alguna vez escucha este podcast, escríbame, usted me hizo el día. Eh, Qué entonces, linda. bueno, llegan estos chicos, ¿no? O llegan, por otro lado, algunos que jamás han sido diagnosticados, que nunca han escuchado hablar de neurodiversidad ni de autismo, que han sobrevivido a la escuela pública o a la escuela privada de sectores populares con muchísimas dificultades, que han pasado de escuela en escuela, que eran los raros, que han sobrevivido al acoso escolar, o sea, que tienen toda al drama familiar de no haber respondido a las expectativas de sus familias, sobre todo en clave de la masculinidad, en el caso de los varones, o sea, que llegan con todo ese fardo a la universidad y a chocarse otra vez, ¿no? A chocarse otra vez con la universidad. Y son estos que no tienen diagnóstico, pero que todas sospechamos, una vez los tenemos en clase, decimos, uy, aquí, yo no sé si te pasa, yo tengo radar, radar autista. O sea, Ah, todo el tiempo. yo siempre, don Javi y yo nos reímos mucho porque vamos a rumbear y, uy, este está en el espectro. Con mi esposo y yo, total. Claro. Estoy acá todos los días, uy, hoy detecté uno, Oh, así. sí, yo también caso autistas, pero bueno, el caso es que pues nada, en estos casos es más difícil y tenemos apuestas y propuestas diferenciadas para cada uno, cada una pues de estas condiciones. Yo creo que la más fuerte tiene que ver con dos cosas. Una, con bueno, yo creo que con tres. Una es definitivamente el problema del diagnóstico. Es importante porque con el diagnóstico tenemos posiciones tan encontradas, es tan difícil, el diagnóstico clasifica, etiqueta, a veces reduce las capacidades de la gente, pero luego, por otro lado, el diagnóstico nos ayuda un montón. Y luego las universidades no pueden diagnosticar, nosotros yo no pudiera decirle a un estudiante, "Ay, yo creo que usted tiene autismo, venga, lo diagnosticamos", o sea, no podemos hacer eso. ¿Qué hacemos con estos casos en los que sospechamos, pero no, y si es lo mejor diagnosticar o no, y si a veces no hay que diagnosticar, sino que hay que asumir pues que esto es lo que habría que hacer con todos los estudiantes, que es una belleza en el discurso, pero en la práctica es irrealizable, ¿no? Entonces, bueno, eso es un rollo. El otro rollo es qué hacemos con algo que en las universidades es importantísimo, que es la competencia. Las universidades son lugares que se erigen sobre una meritocracia, ¿no? Sobre la meritocracia
muy fuertemente, y luego son lugares pues que animamos la competencia, que creemos que la competencia es saludable para la formación, que creemos que la competencia hace más fuertes a los profesionales y las profesionales, o sea, tenemos que probablemente con razones, con no razones, bueno, en fin, independientemente de lo que pensemos, lo cierto es que las universidades se erigen como escenarios muy competitivos, y sabemos que la competencia y la inclusión pues riñen, ¿no? Se ponen en tensión, van en peleita. No es tan fácil eso. Si queremos incluir estudiantes, tenemos que pensar que lo más importante es que todos y todas lleguen Claro. en los ritmos, en los caminos, en Los las... libros también. Exactamente. Y eso para la universidad le cuesta. Punto es fundamental ahí porque si reconocemos que estas personas con alguna neurodivergencia desde pequeños, digamos, su desarrollo no va a responder digamos, las velocidades que creemos son las correctas, entre comillas, pero los expones a competir como si sí fuera así, como si sí se desarrollaran igual, pues ahí ya está difícil incorporarlos, digamos, a ese mundo de competencia, ¿cierto? Ese punto que haces me parece fundamental. Sin duda, sin duda. Es como si le pidiéramos a todo el mundo que, mi jefe tiene una metáfora muy linda, él dice como si le pidiéramos a todo el mundo que presentara un examen sin gafas, para que fuera igual. Pues como, o sea, pues no, es un poco eso, y eso cuesta, ¿no? A la universidad le cuesta como un poco porque forma parte de nuestra tradición. Las universidades somos lugares muy, muy tradicionales. Y luego yo creo que otra gran dificultad pasa por nosotros y nosotros las maestras universitarias. Tú tienes en tu familia profesores universitarios. Sabes que nuestro etos es muy distinto del etos de las maestras de preescolar. Sin duda, por ejemplo, que atendieron a mi hijo. Estas maestras veían a ese niño, ¿no? Lo veían, entendían o tenían una idea de dónde tendría que llegar, leían qué podía estar pasando, tenían a los padres, o sea, digamos, tenían una disposición, y ahí la pregunta educativa es otra. En la universidad no, o sea, en la universidad tenemos primero tenemos una diversidad de profesores, o sea, hay profesores y profesoras que son profesionales que van y dictan su clase y están formando profesionales y asumen que están frente a adultos y adultas en clase. Tenemos profes que probablemente fueron formados como en parte fuimos formados muchos de nosotros, y después, bueno, nada, yo vengo aquí a mi clase, usted verá, aquí todos somos adultos, adultas, usted verá si aprende su responsabilidad, que me parece que hay como un llamado saludable hasta cierto punto a la autonomía, pero pues que por otro lado no es probablemente la disposición pedagógica que se requiere para abrazar la diversidad. O sea, acoger la diversidad pasa por una disposición, El cuidado, tal vez. pasa por el cuidado, por supuesto, y Ujú. pasa por un etos distinto, creo yo. Pasa también como porque los profesores y las profesoras universitarias asumamos que nuestra tarea es que estos y estas estudiantes que tenemos en el aula aprendan de, qué sé yo, de derecho constitucional, o aprendan de sociología del trabajo, pero también aprendan a relacionarse entre ellos, a ser personas comprometidas con el bienestar de los otros, aprendan otras cosas, ¿no? Además de matemáticas, y además de eso, eh, pues también tendríamos que soportar o sospechar que ese aprendizaje pues tiene que ser a sus ritmos, a sus tiempos, diverso, distinto. Y eso pone un montón de trabajo efectivo. Yo soy jefa de profesores. Yo soy jefa de profesores. Tener un estudiante, es mentira que ay, usted acoge al estudiante con la pura disposición basta. Eso no es cierto. Nuestros estudiantes con discapacidades, por ejemplo, nuestros estudiantes ciegos en el aula que les tenemos, pues nos representan más trabajo. Generalmente ponemos más monitores para que ayuden al profesor o profesor, si no, pues va a ser más trabajo, es más trabajo. Y está muy bien, ¿eh? Que tienen que ser más y tenemos que hacerlo, pero no es tan sencillo, y por supuesto la dimensión cultural de los profes, pues hay que trabajarla, ¿no? Un montón, porque sí nos hace falta, yo creo, pues como asumir nuestra tarea desde un lugar distinto. Entonces, todo eso es a trabajar. Claro, no, esto que dices y este tercer punto me hace clic completamente. Hay una cantidad de cosas, lo que hay es tarea por hacer, pero me gusta mucho que la tienes muy clara, como que uno dice, ah, bueno, cuando usted ya
ha identificado esto, pues puede ir haciendo un plan o se preocupa por cómo resolvemos esto, ¿cierto? No está tan claro, no creas que tenemos muchos huecos. Nosotros tenemos un colectivo que se llama, una colectiva que se llama Pedagogías Feministas y trabajamos un poco qué significa pensar desde el feminismo la pedagogía y por supuesto hemos llegado inevitablemente a la ética del cuidado y a la idea de las aulas como lugares de cuidado. Y esto, digamos, y nos hemos preguntado mucho, que creo que es un reto que tenemos o que yo no sé, yo empiezo a sentir ahora que mi hijo crece mucho más con estos chicos y chicas neurodiversas que pasa por preguntarnos, bueno, ¿qué significa cuidar a personas ya adultas o en tránsito de hacerse adultas? ¿Qué significa cuidar y al tiempo respetar su autonomía? O más bien, ¿cómo asumimos que el cuidado pasa por la no infantilización? ¿No? Y cuidar es también, o sea, es cada vez más favorecer la autonomía de estas personas, ¿no? Y eso no es un equilibrio fácil, no lo es para como mamá, por supuesto, creo que lo vivimos todo el tiempo, y no es fácil como tomarle el pulso en la universidad, porque tenemos estudiantes que uno dice, bueno, yo no puedo sobreproteger hasta dónde, ¿no? Hasta dónde este chico, esta chica necesita apoyos, hasta dónde hay que soltar, hasta dónde este cuidado es protección innecesaria, además infantilizante, paralizante. En fin, eso no es tan sencillo y yo creo que requiere reflexividad pedagógica, no lo vamos a encontrar en los expertos, no, la neuropsicóloga no nos va a decir, vea, hasta aquí con fulanito, no, ni nos va a decir el psiquiatra, ni la psiquiatra, o sea, eso es de una construcción reflexiva y de una pregunta constante como con el otro, de una suerte de sensibilidad ahí que creo que pues es un reto enorme. Es un reto enorme porque tú a un niño chiquito pues le cambias los pañales y le das la mano y lo acompañas y pues cuidas de esa manera, ¿no? Que no se caiga, que no se vaya por el balcón, o sea, pero luego cuando el chino tiene que aprender a no caerse del balcón por sí mismo, pues es todavía más difícil. Entonces, bueno, yo creo que esos son retos enormes que tenemos en la universidad. Yo creo que a mí me alegra también pensar, hace poco estuve en el Foro Nacional de Educación del Ministerio en una conversación en un panel con la viceministra Aurora Vergara Figueroa, la viceministra de Educación, y sentí como que había una sensibilidad muy especial a preguntarse por este tema de las universidades, que había interés. em, y bueno, yo creo creo que esto probablemente está abriendo puertas ahora que hemos salido del closet, que los diagnósticos y las condiciones de neurodiversidad también, que los estudiantes, en ICESI nos pasó, los estudiantes los estudiantes nos citaron y nos dijeron, vea, nosotros somos estudiantes neurodiversos y nos pasa esto. Y era como, ¿cómo así? ¿Cómo ocurrió esto? Y eso fue muy interesante. Entonces yo creo que en la medida en que empiezan a pasar estos, que las demandas empiezan a venir desde adentro también, pues espero que estos retos, pues nada, pues nos toque enfrentarlos y yo estoy segura que estamos construyendo un lugar o universidades mucho más amorosas con nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Vivian, quería preguntarte sobre algo que tú has dicho en algunos escenarios y es eh, la importancia del arte como un recurso para entender la experiencia autista en primera persona. Entonces, para alguien que en este momento nos escucha y dice, bueno, si yo quiero aproximarme a qué es el autismo desde dentro, desde una persona autista, ¿qué recursos nos da el arte para hacer esa tarea? ¿Por dónde empezamos a buscar? Bueno, yo pues primero creo que el arte es el recurso sin duda más potente para la construcción de la empatía. Sin duda, o sea, si entendemos la empatía no como ese ejercicio racional de ponerme en los zapatos del otro, sino como la inmersión en el universo del otro, en la experiencia del otro, pues creo que nada como el cine, la expresión pictórica, la literatura, para poder aproximarnos de manera sensible a ese universo. Y en el caso del autismo, pues para mí en particular lo que me ha resultado más cercano ha sido pues la literatura. Tampoco es que haya leído muchísimo y tengo que aquí hacer un paréntesis, me parece que probablemente
También la experiencia directa, la conversación, la curiosidad, la pregunta, pues creo que es absolutamente pues un dispositivo clave para entender el universo del otro. Así como si uno quiere entender cómo es que vive la gente en Qatar, pues probablemente lo que podría ser mejor es preguntarle a la gente en Qatar cómo es que vive, ¿no? Y cómo es que su cotidianidad. Yo creo que igual aproximarnos a personas con autismo que seguramente tenemos alrededor, eh, pues es como el mejor dispositivo. Pero en lo que respecta al arte, sin duda la literatura, yo no he sido una consumidora, yo soy una lectora así como esas, obsesiva, de voraz, amo la literatura, pero con el tema autismo no es que haya leído tanto, pero hay tres libros que a mí me parece pues, que han sido muy chéveres. Uno de ellos es El curioso incidente del perro a medianoche, de Haddon, que me parece que es pues una obra ya como clásica, ¿no? A mí me divierte mucho porque además pues me ha permitido como, como a veces reírme con Martín, ¿no? De sus cosas también y tomárnoslas de una manera distinta. Luego está pues El cerebro autista, que yo me vi primero la película de Temple Grandin, que es esta mujer pues que tiene autismo, y que desarrolla todo este sistema pues para la organización de los lugares de los mataderos, pues, ¿no? Y bueno, ella tiene una película, se hace una película sobre ella muy bien actuada además. Y luego está este libro, pues que me parece que está bastante bien. Y hay un libro que a mí me parece interesante, lo que pasa es que ese tengo que confesar que no lo terminé, que se llama Nacido en un día azul, de Tammet. Tammet es una persona con autismo así como muy particular porque tiene como esta, pues es además una persona con talentos excepcionales, entonces pues tiene una experiencia así también como muy extraordinaria, y yo lucho un poco con nuestro propio ego de padres de pues ubicar a Martín como un niño excepcional, o sea, incluso lucho con que él mismo se conciba así, o sea, como que bueno, espero que él ocupe su metro cuadrado, entienda que tiene habilidades y que también tiene un montón de deficiencias y que sepa leerse allí, entonces como que a veces me chocó un poquito esto, pero es interesante, me parece, el libro. Nosotros también hemos visto series, mi marido no es tan lector como yo, entonces a veces vemos series, hemos visto cositas, vimos Atypical y entonces nos resultó pues al comienzo chistoso, y bueno, tenemos nuestros más, nuestros menos, como siempre que uno tiene un niño con autismo cuando ve esto, dice, ah, pero están representando mal, ¿no? Así no es. Eh, como si un personaje pudiera representar todo el espectro, ¿no? Como si debiera hacerlo, pero estos programas también nos han servido, nos han resultado en ocasiones como entretenidos y nos han servido de verdad. Para nosotros el sentido del humor ha sido una cosa importante. Tengo que decirlo, importantísima. Nosotros somos muy caleños en eso del sentido del humor, de reírnos mucho y creo que hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de Martín, a reírnos con Martín y Martín ha aprendido a reírse mucho de sí mismo. Entonces, bueno, eso creo que ha sido importante. Luego está el arte también como una salida para los niños y las niñas. Martíncho, cuando estaba en quinto primaria, dijo que él quería ser rector no, en transición, no, en primero primaria, perdón, que él iba a ser rector del colegio e iba a eliminar costura, culinaria, arte, y que solo iba a dejar lenguaje, matemática y ciencias sociales y ciencias naturales, que es lo único que le parece que valga la pena en matemática. Bueno, no sé, pero y nosotros nos daba mucha risa, pero porque además habíamos elegido un colegio que tiene todo esto, ¿no? Culinaria, costura. A Martín le cuesta un enorme trabajo todo lo manual. La motricidad fina, él es terrible, entonces la tejida, el crochet, las agujas, bueno, en fin, todo eso para él es, este año que vio lo que iban a tejer, me dijo, mamá, estamos fritos, o sea, yo estoy frito con esto, porque le cuesta mucho trabajo y no lo disfruta. Para él es, y tampoco ha sido de los niños que uno llega al restaurante y le pasan los marcadores para que dibuje, él es el que le dejan los marcadores quietos, él no quiere dibujar. Nunca tuvo como la expresión gráfico-plástica así, pues como instalada, bueno, en fin, ha tenido dificultades como con eso. Lo suyo creo que es más como el lenguaje, eso sí le gusta, pero ha encontrado, por ejemplo, en el teatro, bueno, la música, nosotros le hicimos de integración sensorial y yo creo que eso ayudó mucho, pero también creo que a veces con los sonidos, él tenía una cierta disposición, una sensibilidad musical más amplia y yo creo que esto le neutralizó un poco,
su relación con el sonido, pero le gusta, digamos. Pero con el teatro ha encontrado un lugar maravilloso, una posibilidad de expresión. Yo creo que ha entendido con el teatro de una manera muy divertida, ha entendido la dramaturgia social, ha entendido que desempeñamos papeles, ha entendido hacer, no sé, se ha hecho desenvuelto, ha descubierto un lugar en el que la neurodiversidad puede explotar y eso va a ganar aplausos, o sea, un poco eso, ¿no? Él actúa de una manera muy particular y bueno, en fin, y el colegio incentiva mucho esto y lo digo porque creo que para otras familias encontrar en el arte un lugar en el que los niños pueden expresarse, los niños y las niñas en el espectro pueden expresarse, me parece una cosa importante. Para algunos es el teatro, para otros en cambio es la música, para otras será la graficoplástica, algunos dibujan fantástico o no dibujan fantástico, pero se lo gozan. Yo creo que mi hijo no es un gran actor, lo único extraordinario que hace es que se aprenden todos los diálogos, entonces le ponen los más largos porque los aprende sin problema, pero probablemente él no es un gran actor, pero se los disfruta tanto, tanto, Pero qué está bueno. interesante lo que cuentas, porque es como, ok, usemos el arte y busquemos cuál es la que le gusta a su chino, la música o las artes plásticas. Ahorita que mencionabas, yo recordaba, digamos, el caso de Jessica Park, que es una gran pintora autista, ya está en sus 60. Ahí les recomiendo que la googleen. Y yo decía, bueno, listo, Martín con el teatro y Jessica Park con la pintura, maravilloso. Y tenemos muchos ejemplos de autistas, por ejemplo, en la música, ¿cierto? Acá me atrevo, por ejemplo, a recomendar a un jazzista que se llama Matt Savage, que tiene también una música maravillosa. eh, y me encanta entonces ese mensaje de busquemos en el arte y busquemos el arte, la herramienta del arte para cada quien, cuál le gusta ahí Además a cada es, persona. además es buscarlo, yo creo que eso es como una cosa que me parece importante también trabajarla. Y es buscarla no porque los niños y las niñas vayan a ser primero les vayan a quitar el autismo, que es como una pretensión que a veces uno tiene, ¿no? O sea, como que sea, esto lo va a ayudar a mejorar en su autismo. Pues no necesariamente, tampoco es buscarla porque van a ser famosos o famosas. Yo creo que a veces los padres que tenemos niños y niñas en el espectro, con ciertas condiciones excepcionales, por ejemplo, de memoria, como el caso de Martín, o que tienen algunos talentos, pues así como hiperdesarrollados o eso, tendemos como ¿no? Tenemos la tentación de este niño va a ser famoso, ay, metámosle que por ahí es, ¿no? Entonces el niño es muy bueno para matemáticas, hágale matemáticas. Yo creo que hay que evitar esa tentación, hay que luchar con ella porque habita, inevitablemente habita en uno, más porque el mundo te lo dice, ¿no? Ay, qué niño tan inteligente, ¿no? Eso me parece que es una lucha necesaria, o sea, es el arte porque, pues primero porque, porque les hace felices. Y todos con autismo no, pues deberíamos hacer lo que nos hace felices, ¿no? O sea, eso me parece como, y la escuela debería ser el lugar en que uno también encuentra aquello que le hace feliz. Y no solamente pues, sino también porque creo que pues nuestros niños y nuestras niñas tienen retos, tienen desafíos, les va a ser más difícil otras cosas y por más que cuenten con apoyos, y esto yo se lo digo mucho a Martíncho, pues para ti tejer es más difícil, no, yo no te voy a decir que para ti es más fácil, ay, qué maravilla, tú lo haces fantástico. No, pues ese es el último que termina. O sea, es más difícil, ¿sí? Es más difícil, Martín, ¿sí? Este es el reto que tienes. Pero luego mira en el arte todo lo que te diviertes, mira lo bien que la pasas, mira el lugar que encontraste. Yo no sé si eres bueno o malo, no importa si eres el mejor o el peor, no importa, pero ese es el lugar de tu placer y de tu expresión. Yo creo que encontrar eso es algo que mucha gente no encuentra en su vida. Y cuando un hijo o una hija lo encuentra, pues yo creo que es como deber, esté uno en el espectro, seguirlo, ¿no? Sí, claro, ese lugar que te hace feliz. Vamos a dejar esa invitación abierta para nuestros oyentes, esa invitación a explorar el arte y a encontrar qué es lo que le gusta más y concentrarse ahí, ¿no? Me encanta ese mensaje que nos dejas además de la empatía. Quiero resaltar como ese punto de construyamos la empatía, pues se construye con la experiencia, aproximándonos a las personas, ¿cierto? No hay que
no hay que esperar más. Pregunte, acérquese. Estoy segura que tiene a alguien con alguna neurodivergencia cerca. Entonces, es como acércate y entabla conversación. Y por ahí se puede empezar a construir esa empatía o ese, como me gusta a mí llamarlo, ese mundo que, que celebra las diferencias neurológicas, que es amable con eso, ¿cierto? Y yo creo que esto también apela a las personas neurodiversas, neurodivergentes, aquellas que podemos dar cuenta de nosotras mismas y es bueno. Yo entiendo muy bien, yo soy feminista y algunas veces las feministas, sobre todo las militantes, tienen un discurso que dice algo así como, yo no tengo por qué andar educando a nadie sobre el feminismo, ve y edúcate. ¿No? O sea, tienen como, yo porque tengo que, porque cuando nos hacen el reclamo de, ay, ¿por qué no nos explican? Muchas respondemos de esa manera, pero ¿por qué te tengo que explicar? O sea, ve y edúcate, ¿no? O sea, bueno, yo tengo una posición distinta, yo sí creo que tengo que explicar, yo soy maestra, yo soy profesora y creo que tengo un deber pedagógico pues con la gente, ¿cierto? Con los demás. Con el autismo nosotros lo pensamos mucho. Sobre cómo asumirlo, ¿no? Cómo enfrentarlo con el mundo. Entonces yo puedo vivir, y aquí puedo decir malas palabras, o tú me pones un pitico, pero lo voy a decir, puedo vivir No, yo no te pongo. emputada con la gente, eso no me pongas pitos, puedo vivir emputada con la gente y puedo vivir diciendo, pero ¿por qué no entiendes que es que esto es, el niño, mi hijo hace tiene una estereotipia, esta estereotipia no es que el niño le ve, no, es que es una estereotipia por el autismo, porque no entienden, porque no se educan, yo puedo vivir brava, puedo enojarme porque me preguntan, la gente por supuesto hace todas las preguntas, pero no se le nota, pero no se le nota, pero eso no se le nota, ¿no? Entonces Javi siempre hace la broma de, a ver, Martina, haz algo autista para que la señora entienda que tú tienes autismo y hacemos el chiste. Y yo puedo enojarme, ¿no? Vivirlo emputada. eh, y decir, pero ¿cómo se le va a notar? ¿Usted qué cree que tienen que...? Y luego también puedo decir, bueno, si yo no tuviera a Martín, yo no sabría de esto. Yo no tendría ni idea, yo tendría las mismas curiosidades que esta señora. Y lo hemos hablado mucho con Martín, o sea, o podemos vivir emputados con el mundo, respondiéndole mal, o podemos asumir que esto es lo que nos tocó, ¿cierto? Que esta es la condición, que tiene un montón de cosas maravillosas y unas cosas también muy difíciles y que podemos asumir una relación amorosa con el mundo también, ¿cierto? Y pedagógica sobre todo con el mundo. Yo creo que la pedagogía para mí es el camino, es como el mejor camino para responder a esto, ¿no? Y entonces vamos a explicar y vamos a tener disposición de explicar, ¿no? Y a veces probablemente no la tenemos tanta, pues entonces hacemos respuestas más cortas, pero vamos a asumir como aprendices aquellos que nos preguntan. Y esto yo creo que es una sana invitación, porque también a veces, y lo entiendo sobre todo en los más adolescentes, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, o jóvenes de la universidad, a veces pues son como no quiero tener que dar explicaciones y les entiendo, pero también por otro lado digo, pues oye, no, digamos, no es fácil, no te voy a decir como, ay, mañana el mundo dejará de hacer preguntas y asumirá que todo el mundo es neurodiverso. Yo tengo un amigo que tiene su hijo con autismo ahora viviendo en Canadá y me dice, todo el mundo es neurodiverso en la ciudad, nadie pregunta, nadie le parece raro. Y yo pienso la primera vez que iba a Canadá, esas pintas tan extrañas y la gente no se miraba, no se preocupaba, pero estamos en Colombia, estamos en Cali, en nosotros, la gente nos mira, nos miramos, o sea, nos preguntamos, somos metidos, somos metiches, imprudentes probablemente, lo que sea. Yo creo que la pedagogía frente a esto es la mejor actitud. Me encanta ese mensaje. Y Expliquemos. es una actitud de Pero la poder. pedagogía amorosa, además, me encanta que usas ese adjetivo, es expliquémoslo amorosamente. Y estaba ahorita recordando una definición que a mí me encanta del autismo, ahorita que dices esto, que es de Barry Prusant, él dice, yo no sé si es de él, pero la cita de él, pues que al final el autismo es una experiencia humana compartida. Hmm. Entonces es eso, ¿cierto? Pues compartámosla a través de la pedagogía y expliquemos amorosamente. Me encanta Yo, esa invitación que haces. yo la hago, pero también entiendo perfectamente que haya gente que no quiera, también que no quiera hacer lo que sienta que no, también entiendo que no es, pues aquí dicho de esta manera suena fácil, ¿no? Pero luego también hay gente que se pasa y dice cosas que, bueno, ¿no? Y llegará,
a cada quien pues, le va a llegar su momento y si no le llega, pues no, pero por eso es una invitación, ¿cierto? Sí, pero yo creo que sí hay que buscarse alternativas para responder, aunque sea con buen humor. O sea, nosotros también la de la señora, hazle algo autista a la señora, lo vimos en un meme y nos reímos mucho. También una herramienta maravillosa, claro, por ejemplo, algo Y así. Muy bueno, sí, bien. como que, y luego la gente también, los más cercanos preguntan, yo creo que hemos hecho un trabajo con los amigos, las amigas, las compañeras, como de, nunca hemos ocultado que Martíncho tiene autismo, no es el centro de nuestras conversaciones, tampoco lo presentamos diciendo, te presenta Martín y él tiene autismo, pero tampoco nunca nos pareció algo que había que decir en voz baja. Ni que había que ocultar en el colegio. Cuando nosotros llegamos al colegio de Martín, teníamos no teníamos diagnóstico, pero teníamos la evaluación y le contamos. De entrada dijimos, muchas familias optan, lo entiendo, muchas familias optan por no contar cuando tienen niños y niñas que son, sobre todo orales, pues que pueden como camuflarse un poco, entonces dicen, bueno, entonces no cuento y cuando ya me lo reciban, pues ya ahí ya, entonces nosotros dijimos, bueno, no, vamos a decirlo y si no lo reciben no nos interesa el colegio, así de sencillo, o sea, como bueno, y fue maravilloso porque dijimos, estamos en estas, nadie se escandalizó, dijeron, bueno, sí, aquí tenemos chicos y chicas, ya hemos tenido experiencia y cuando Martín tuvo su diagnóstico, pues tampoco fue como mayor cosa, mayor cambio, pero no, esa fue como la opción que encontramos como familia y que seguimos tejiendo, ¿no? Porque pues esto cambia también todo el tiempo y bueno, también en algún momento seguramente Martín va a decir, ya no más, no hablen más de mí, yo no quiero que cuenten nada y bueno, pues ya ahí será otro momento. Pero por lo pronto hasta él ha grabado videitos ahí explicando para sus compañeros. Bueno, hemos hecho el trabajo. Muy bien. Ay, Vivian, muchas gracias por esta conversación tan entretenida, muy explicativa. Claramente, pues se te nota tu rol de maestra. De verdad quiero darte las gracias por estos minutos y dejar la invitación abierta bueno, vivamos el autismo así, ¿no? Como una experiencia humana compartida. Me encanta esa idea. Sí, una experiencia humana compartida. Nosotras tenemos y con esto cierro, si me das tema, yo sigo hablando, ¿no? O sea, hasta el final, pero tenemos en la universidad, esto olvidé decirlo, tenemos un muro que tiene un título que se llama Eso no se pregunta y está basado en un programa español que se llama Eso no se pregunta, que es un programa que intenta derribar toda esta política de lo políticamente incorrecto, que a veces impide que la gente haga preguntas. Pues porque entonces uno dice, ay, no, no puedo decirle. Cuando yo digo que Martín tiene autismo, la gente no sabe cómo nombrarlo, ¿no? Como, ay, el niño tiene y yo, autismo, porque Condición. su condición, ¿no? Es que como, entonces uno, bueno, entonces el muro intenta enfrentar un poco esta barrera de lo políticamente correcto, derribarla y decir, tenemos para poder aprender, tenemos que dejar que afloren los prejuicios de manera respetuosa y los prejuicios solo afloran si uno puede hacer las preguntas que supone que no se pueden hacer. Entonces tenemos un muro que se llama Eso no se pregunta. Hicimos uno sobre autismo y esto ha permitido que circulen preguntas. Muchas profes han preguntado, bueno, ¿qué es el autismo? ¿Esto qué onda? ¿Qué hago con mi estudiante? Desde cosas como, ay, las personas con autismo sí pueden firmar una hipoteca. O sea, de todas las preguntas que te puedas imaginar. Y yo creo que eso ha permitido, en las respuestas que hemos empezado a circular, ha permitido que los prejuicios afloren y que hagamos una pedagogía desde la curiosidad que nos es inevitable. Entonces, pues sí, es una experiencia y uno se aproxima a la experiencia con la curiosidad humana de que nada de lo humano pues nos sea ajeno. Y ojalá sea así que nos acerquemos al autismo, ¿no? Claro, claro que sí, me encanta esa aproximación. Vivian, muchas No, gracias. gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info@diariosdeparque.com. Nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.